Quiero hablarle de los ataques de pánico. Los ataques de pánico son la manifestación extrema de un trastorno de ansiedad. Son el síntoma de un trastorno de ansiedad. No constituyen un trastorno independiente. Algunas personas hablan de trastorno de pánico. No existe el trastorno de pánico. Sin un trastorno de ansiedad preexistente, no puede haber ataques de pánico. Los ataques de pánico solo se dan cuando la ansiedad llega a un nivel excesivo. Es en este momento cuando aparece el ataque de pánico. El trastorno de ansiedad se debe a que se produce un reajuste de la amígdala, este pequeño órgano cerebral que ejerce la función de termostato de la ansiedad del organismo, que queda ajustada en un nivel de ansiedad mayor del normal. Este cambio se efectúa mediante algo que se denomina condicionamiento operante. El condicionamiento operante es lo que ocurre cuando aprendemos cosas que tenemos que hacer mediante la repetición del proceso, como aprender a conducir un coche, aprender un idioma o aprender a tocar un instrumento, por ejemplo. Son cosas que tenemos que hacer repetidamente para llegar a ser competentes en su realización y también para asimilarlas de forma instintiva para poder hacerlas sin pensar. El condicionamiento operante provoca trastornos de ansiedad. Lo que ocurre es que existe un catalizador inicial de la ansiedad, que puede ser la pérdida de un ser querido, el estrés laboral, problemas económicos, no importa cuál sea. Lo importante es que el catalizador ya ha provocado la respuesta inicial de ansiedad, y lo que ocurre a continuación es que nuestro subconsciente conecta con esa respuesta ansiosa. Nos asustamos. El miedo provoca ansiedad. La ansiedad provoca las reacciones provocan ansiedad y sigue. Y nos encontramos en un círculo vicioso. Lo que ocurre entonces es que se produce una escalada de la ansiedad en nuestro cuerpo, y al asustarnos cada vez más, las sensaciones que percibimos, los pensamientos extraños, las sensaciones corporales, la ansiedad hace que creemos más sensaciones de esa clase. Por tanto, se produce un ataque de pánico cuando existe una ansiedad extremada. Y lo que ocurre es que el cuerpo tiene una respuesta de tipo huir o luchar. Seguro que ya habrá oído hablar de eso muchas veces. El cuerpo libera adrenalina. El objetivo de esta respuesta es prepararnos para un peligro inminente. Pero cuando no existe tal peligro, estos recursos no se aprovechan. El corazón bombea más rápido. Los fluidos son enviados a los músculos como combustible. Y todos los síntomas y las sensaciones de la ansiedad, tan bien conocidos por los afectados, se hacen evidentes. Pero esto no significa que estemos en peligro. Estas cosas no nos pueden hacer daño. Simplemente son increíblemente desagradables. Y cuando no existe ningún miedo, cuando no tenemos que huir de un peligro, cuando no tenemos que luchar, estos recursos no se pueden aprovechar. Por eso sentimos tensión muscular, dolores en el pecho, mareo, temblores. Y cuando se perpetúan los trastornos de ansiedad, experimentamos estas cosas continuamente. Por tanto, las personas que tienen niveles excesivos de ansiedad y ataques de pánico experimentan estas cosas 24 horas al día, 7 días a la semana, y es increíblemente incómodo. Pero la verdad es que no suponen ningún peligro. Forman parte de nuestro sistema de autoconservación, por lo tanto no nos pueden hacer daño. Por supuesto, cuando estas sensaciones están presentes todos los días y durante todo el día, son tan intrusas, nos causan tanta angustia, que se hacen verdaderamente muy difíciles de ignorar. Pero eso no significa que sean más adecuadas, ni tampoco más amenazadoras. Recordemos mi comentario original sobre el trastorno de ansiedad y cómo los ataques de pánico son un síntoma del trastorno de ansiedad. Esto es absolutamente cierto. Cualquier psicofisiólogo le dirá que los ataques de pánico son esta manifestación extrema de un trastorno de ansiedad y que la única forma de socavar un ataque de pánico es eliminar la ansiedad que lo alimenta. Esto es así también en el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo, las fobias. Todos se alimentan de la ansiedad subyacente, porque sin la ansiedad no pueden existir las fobias, los pensamientos extraños, los sentimientos y sensaciones corporales no deseados. Por tanto, el método Linden se centra en la ansiedad, no se centra en los síntomas, porque eso no tendría sentido. Aunque se eliminaran los síntomas, la ansiedad subyacente seguiría estando allí. Es como medicarse por un trastorno de ansiedad. Se toma la medicación y enmascara los síntomas, pero no elimina la ansiedad subyacente.
de modo que cuando deja de tomar la medicación, la ansiedad vuelve. Por tanto, lo más importante es comprender que al eliminar la ansiedad inadecuada, puede eliminar su trastorno de pánico. Y yo odio la expresión trastorno, porque supone que tiene un problema médico. No tiene ningún problema médico. No tiene una enfermedad mental ni una enfermedad física. La verdad es que no tiene enfermedad alguna. Tiene una condición conductual que se manifiesta en forma de ansiedad extrema que provoca ataques de pánico. Esto es muy sencillo. Al eliminar la ansiedad inadecuada, conquistaremos, superaremos, eliminaremos sus ataques de pánico, al 100%. Y los ataques de pánico serán el primero de sus síntomas de ansiedad en desaparecer. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bien, tiene el pack del método Linden, que contiene todo lo que necesita para comprender su trastorno, y para comprender exactamente qué es lo que necesita hacer hoy para empezar a eliminar su ansiedad desde hoy. Lo que quiero que haga, pues, es que lea el pack por completo y que preste una atención especial a los 9 pilares. Y necesito que ponga en práctica inmediatamente esos 9 pilares. Y no lo haga a medias, hágalo bien. Sígalos al pie de la letra. No se deje absolutamente nada. Es como hacer una tarta. Si no pone harina en el pastel, no será un pastel. Puede que huela a pastel. Es posible que parezca un pastel, pero a fin de cuentas no es un pastel. Pasa lo mismo con el método Linden. Se tiene que decidir hacerlo o no hacerlo. ¿Y es tan sencillo de hacer? ¿Es tan sencillo de lograr? Son simplemente 2 sencillos pasos. 1. Comprensión. La comprensión de que su ansiedad y sus ataques de pánico se alimentan de la amígdala, que son perpetuados por la amígdala y que se pueden socavar por la amígdala. Y la única forma de hacer eso es enseñar a su amígdala una nueva conducta mediante el condicionamiento operante. 2. El segundo paso consiste en realizar el proceso completo, el proceso del método Linden, realizar todos los pasos que tiene que dar, los 9 pilares, un enfoque estructurado para eliminar la respuesta de ansiedad de su amígdala. Y cuando lo haga, desaparecerán sus ataques de pánico, por severos que sean, por mucho tiempo que los lleve padeciendo. Asegúrese de haber entendido esto. La ansiedad alimenta los ataques de pánico. Sin ansiedad no puede tener ataques de pánico. Por tanto, al eliminar la ansiedad, desaparecerán sus ataques de pánico. Sus ataques de pánico son sensaciones de ansiedad extremada. Ocurren cuando su cuerpo reacciona con una respuesta de tipo luchar o huir, que es inadecuada para la situación en que se encuentra. La sensación es horrenda, verdaderamente aterradora, pero no puede hacerle daño. Punto. Nadie ha sufrido daño nunca por un ataque de pánico. Yo he tenido cientos de ataques de pánico sin que me pasara nada, como tampoco ha sufrido ningún daño nunca ninguna de las decenas de miles de personas a las que he ayudado a superar la ansiedad. Así que puede tener la seguridad de que no le va a pasar nada. En realidad, cuanto más se acelera el corazón, más ejercicio hace. Si lo quiere ver desde esa perspectiva, en realidad sus ataques de pánico favorecen su corazón en alguna medida. Y vuelvo a repetir, elimine la ansiedad y eliminará el pánico. Sé que esta información es abrumadora. Sé que su sufrimiento ha sido extremado y que está aterrado. Y sé que en este momento es probable que su vida sea muy limitada, que haya restringido mucho su estilo de vida, que tal vez ni siquiera salga. Quizá tenga fobias o pensamientos obsesivos. Eso no importa. No importa cuáles sean los pensamientos, sensaciones, sentimientos o emociones que tenga. Todos tienen su origen en el trastorno de ansiedad. La ansiedad desproporcionada que ha aprendido subconscientemente, que ha convertido en hábito, que ha hecho instintiva. Y la ansiedad que puede eliminar de una manera muy sencilla. Pero es imprescindible respetar las reglas, no hay otra solución, se lo prometo. Puede llamarlo el método Linden, o algo que ocurre de manera automática, subconscientemente, por casualidad. Y esto puede pasar. Hay personas que se han recuperado de trastornos de ansiedad sin seguir ningún tipo de programa estructurado. Lo que hace mi programa es enseñarle la hoja de ruta,
La ruta más sencilla y rápida para salir de sus ataques de pánico, de su trastorno de ansiedad. Ahora bien, puede pasar los próximos 10 años entre especialistas de terapia cognitiva conductual, psicólogos y psiquiatras, puede medicarse, puede someterse a hipnoterapia, pero la verdad es que si se libra de su trastorno de ansiedad, ahora o dentro de unos años, habrá seguido el método Linden, porque no existe otra solución. La única forma de salir del trastorno de ansiedad es reprogramar su amígdala y tener una conducta no ansiosa. Bien, la próxima vez que tenga un ataque de ansiedad, quiero que haga lo siguiente. En cuanto sienta que el corazón le late a ritmo acelerado, quiero que respire hondo y mantenga la respiración, y que la mantenga hasta que sienta una sacudida en el corazón. Esto puede asustar la primera o la segunda vez. A mí me asustó las primeras veces que lo hice. Pero después de hacerlo 1 o 2 veces, se dará cuenta de que no va a pasar nada. No se le va a parar el corazón, no le va a dar un infarto, no va a pasar nada de ese tipo. Lo único que hace es reajustar su corazón para que recupere un ritmo normal y estable. También puede morder una manzana fría. Esto dispara el llamado reflejo. Puede provocar el mismo efecto echándose agua fría en la cara. Pero lo que hace es decirle al cerebro que se está sumergiendo en agua fría. Y el cerebro dice, un momento, podría estar debajo del agua. Y en ese caso necesito ralentizar la frecuencia cardíaca porque no sé cuándo podré tomar aliento otra vez. Y lo que hace es ralentizar su respiración y ralentizar su frecuencia cardíaca. Se trata de autoayuda. Es una cosa como de primeros auxilios que puede hacer cuando tiene un ataque de pánico, que reducirá su frecuencia cardíaca y minimizará los efectos del ataque de pánico. También está la técnica de la bolsa de papel. Simplemente sujétela sobre su nariz y respire, muy suavemente, inspirando y expirando dentro de la bolsa, respirando de nuevo el dióxido de carbono que expira. Esto puede reequilibrar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y calmar el ataque de pánico. Hay muchísimas cosas que utiliza la gente para intentar detener un ataque de pánico, pero la verdad es que no necesita esas cosas, porque desde hoy en adelante va a tener la comprensión. Y cuando deje de escuchar este CD dentro de unos minutos, sabrá exactamente lo que necesita hacer para eliminar su pánico para siempre. Sabrá también que no hay que temerlo. Créame, 19 millones de personas solo en Estados Unidos, la misma cifra en el Reino Unido. Estamos hablando de millones de personas en todo el mundo que padecen esa condición, y ninguno se muere de eso. Así que tiene que avanzar en la vida sabiendo que estas sensaciones no le pueden hacer daño. Y la próxima vez que aparezcan, tiene que decirse, esto no me va a hacer daño, esto no tiene ninguna consecuencia en absoluto, y es totalmente inadecuado. No dejaré que esto domine mi vida. Así se calmarán la ansiedad y el pánico. Tiene que practicar mucho. Es difícil. Tiene un hábito subconsciente e instintivo que necesita socavar, y puede llevar tiempo. Pero le prometo que la próxima vez que sienta empezar un ataque de pánico, no tendrá el impacto, porque ahora sabe que no le puede causar daño. No permita que esto domine su vida. No permita que ese trastorno se adueñe de ella y le dicte exactamente lo que debe hacer cada día, a dónde debe ir, si debe irse de vacaciones o no, si debe acompañarle a alguien cuando va de compras. Usted no necesita eso. El trastorno de ansiedad es desproporcionado y lo puede superar ahora mismo. Se lo prometo porque yo lo he hecho. Así que la próxima vez que salga de casa y se sienta un poco tembloroso, imagíneme andando a su lado, cogiéndole la mano, mirándole a los ojos y diciéndole, Luis, o el nombre que sea, esto no te puede causar daño, no te va a pasar nada. Céntrese en lo que tiene que hacer en el día, no se centre en la ansiedad. Y cuando le asalten los pensamientos ansiosos, deséchelos, no importa que sean pensamientos perturbadores, pensamientos extraños, que sean pensamientos sobre si puede lograr lo que quiere en la vida, si quiere a la gente lo suficiente, si se ocupa de su familia,
Todas esas cosas son cosas que piensan normalmente las personas que padecen trastornos de ansiedad. Este tipo de pensamientos, deséchelos, son inútiles. Los ataques de pánico no valen la pena. Socávelos ahora, y avanzará como una persona no ansiosa, sin pánico desde ahora en adelante. Pero le ruego, por favor, que crea lo que le estoy diciendo. Yo superé mi pánico, superé mi ansiedad, volví a la normalidad. Le prometo que decenas de miles de personas a las que he ayudado a volver a la normalidad están ahora en sus puestos de trabajo, tomando vacaciones, teniendo hijos y viviendo unas vidas plenas, vidas gratificantes. Y usted también puede hacerlo. Desafíe a su mente. Usted es una persona inteligente. Tiene la capacidad de somatizar, que es crear esos sentimientos ansiosos, estos pensamientos ansiosos en su mente. Entonces tiene el poder, la capacidad subconsciente, de crear sensaciones y una condición a partir de esos pensamientos. Ese poder de sugestión es asombroso. Canalícelo y céntrese en otra cosa. Céntrese en los retos que van a hacer que su vida sea más gratificante. Y le prometo que desaparecerá el pánico. Si necesita más ayuda con su ansiedad, sabe dónde encontrarnos. No queremos que dependa de nosotros. Queremos que entienda que estamos aquí solo si nos necesita. Si está realizando el método Linden y no está funcionando, o si cree que no avanza con suficiente rapidez, significa que hay algo que no hace correctamente. Y si está haciendo algo de forma incorrecta, debe ponerse en contacto con nosotros. Que disfrute del resto del programa y póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema. Cuídese y buena suerte en su futuro sin ansiedad. Adiós.